Mi nombre es Braxton Huram, presidente de Unfinished Labs. Y mi nombre es Harry Evans, soy el CTO de Unfinished Labs. Somos una especie de partners in crime. Hoy trataremos de descubrir cómo hablar de esto de la manera menos incómoda posible. Estamos aquí por un gran momento en el curso de nuestro programa, en el que llevamos ya un tiempo. Esta es la culminación de años de trabajo y realmente más de una década de reflexiones. Así que estamos emocionados de estar aquí hoy y apreciamos que todos vosotros estéis aquí con nosotros para hablar de esta siguiente fase del viaje en la que nos encontramos. Voy a coger el mando y vayamos con ello. En primer lugar, quiero hablar de algunos antecedentes. ¿Por qué nos metimos en este proyecto? Creemos que si miráis lo que está pasando hoy, uno de los horribles errores de cálculo de la reciente era de la web, lo que se conoce como Web 2, ha sido poner toda nuestra red social en un puñado de plataformas propietarias. Y eso llevó a la economía de la vigilancia en la que vivimos hoy en día y todos los problemas resultantes que surgieron de eso. Y no creemos que sea viable confiar en una persona como Zuckerberg o Elon Musk o cualquier individuo para resolver este problema. Desde hace mucho tiempo hemos hablado de la oportunidad de cambiar esto con protocolos, no plataformas. Esto es algo que he estado discutiendo durante más de una década y recientemente, en 2019, el artículo de Mike Masnick lo dijo de manera elocuente. Y si no lo habéis leído, os insto a que lo leáis. El desafío de los protocolos frente a las plataformas, en este ámbito particular, viene con el hecho de que necesitamos un estado compartido para las redes sociales. Si pensáis en HTTPs o TCP/IP, esos protocolos realmente son para datos en movimiento. Pero una vez que necesitas el estado compartido, en nuestro caso, lo necesitas para el grafo social. Necesitas una forma de almacenar esa información sin que esté en una base de datos propietaria. Y ahí es donde entra blockchain. La capacidad de tener esta información almacenada de una manera verdaderamente descentralizada, utilizando protocolos trustless. Una vez que haces eso, abres la posibilidad para que las personas controlen sus identidades y su información. Y creemos que eso abre paisajes completamente nuevos para casos de uso y modelos de negocio. Y realmente una oportunidad para reescribir completamente el guión sobre lo que ocurre en nuestros espacios digitales. Entonces, al atravesar el proceso aquí, nos dimos cuenta de que la fase 1 es desarrollar un protocolo público, y lo llamamos DSNP, el Protocolo de Redes Sociales Descentralizadas. Y ese protocolo tiene dos elementos clave que creemos que son extremadamente importantes y realmente críticos para el éxito. Número 1, ese protocolo no está vinculado a ninguna blockchain o token, ni a ningún incentivo económico de ningún tipo. Y creemos que eso es fundamental, porque una vez que tienes un modelo de incentivos económicos, corres el riesgo de ser capturado. En algún momento, y para los ingenieros como nosotros, es difícil predecir cómo puede suceder eso, dónde ocurrirá el compromiso, pero es inevitable que ocurra. Entonces, la primera pieza del rompecabezas es que el protocolo no esté vinculado a incentivos económicos. La segunda pieza es centrarse en los aspectos de dominio correctos. En nuestro caso, es unir la identidad autosoberana. No somos esa solución, pero unir eso con datos personales para crear espacios públicos donde podamos tener la autenticidad, para realmente volver a generar confianza. Y esa es una de las cosas interesantes sobre esto, usar la tecnología trustless para ayudar a la sociedad en general a recuperar la confianza a gran escala. Por tanto, al hacer eso, necesitas... Simplemente para la web, nosotros tenemos un servidor web que hace que la web sea una realidad al implementar HTTP. Necesitas el mismo tipo de cosas. Necesitas una blockchain real para implementar DSNP. El reto aquí es que las cadenas de bloques han sido históricamente optimizadas para las transacciones financieras, no para la mensajería de las redes sociales, que tienen una dinámica muy diferente. Y si pensáis en blockchain, el alto coste y la alta volatilidad de los costes de la transacción realmente no son viables para las redes sociales. Hicimos un prototipo de esto en Ethereum y vimos un cambio de 1 por 40 en los costes de transacciones durante el tiempo que construimos todo nuestro stack probando nuestro protocolo DSNP.
Así que lo que hicimos fue trabajar en equipo durante meses para ver el panorama completo. Analizamos más de 30 tipos de blockchains y aspectos como la fragmentación del Estado, diferentes mecanismos de consenso. Y lo que finalmente concluimos fue que Polkadot tenía la mejor solución y la más elegante para la asignación de recursos a través de la cadena de capa cero, la relay chain de recursos, que luego podría asignar recursos a una cadena de capa 1 que podríamos construir para ser optimizada para la dinámica específica de las redes sociales. Y eso es lo que realmente hemos venido a anunciar hoy. Esto es realmente la culminación de, como he dicho, más de una década de reflexión, años de trabajo de mucha gente. Y Harry ha estado liderando el cambio y hablará un poco sobre esta particular pieza de tecnología que estamos presentando hoy. Pero primero quiero hablar sobre cómo lo llamamos. Y estamos muy emocionados de anunciar por primera vez, en cualquier lugar, que esto se llamará Frequency. Esperamos que veáis mucho más y escuchéis mucho más sobre Frequency en los próximos días y semanas. Estamos muy entusiasmados con este nombre, en realidad por dos aspectos clave, que al menos para mí significaron mucho cuando comenzamos a hablar de esto. El número uno. Volviendo a la razón original por la que nos metimos en este proyecto, pensamos que era muy importante reconstruir nuestra infraestructura pública digital para que todos podamos estar en la misma frecuencia como una sociedad más amplia y empezar a comunicarnos de manera realmente auténtica y positiva y productiva, de nuevo. Y número dos, miramos nuestra solución real de la que va a hablar Harry. Es muy adecuado debido a la forma en que abordamos el tipo de frecuencia de asignación de recursos en torno a estas asignaciones de ancho de banda de mensajería, etc. Así que hablará un poco de eso. Pero la conclusión es que estamos emocionados de que se anuncie esto hoy. Apreciamos que todos vosotros estéis aquí en línea y en persona para aprender sobre esto. Y volveré en un minuto para hablar de los próximos pasos, pero primero se lo pasaremos a Harry y le daremos la palabra para que explique los detalles. Gracias, Braxton. Yo también estoy muy entusiasmado con el anuncio de Frequency. Y para explicar qué significa ese nombre para mí, quería haceros una pregunta. Si pudierais cambiar la forma en que las cadenas de bloques trabajan, ¿qué cambiaríais? ¿Qué cambiaríais? Yo cambiaría los precios, específicamente el precio de las transacciones. Crearía precios de transacciones consistentes, confiables, de bajo costo y de baja volatilidad. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Dejadme ilustrarlo con un ejemplo. Cuando miramos a Ethereum, ¿por qué los precios del gas de Ethereum son tan altos? ¿Y por qué los precios del gas de Ethereum son tan volátiles? Incluso después de cosas como el EIP 1559. ¿Por qué vemos que otras blockchains ganan terreno en lugar de moverse en la misma dirección, con los mismos problemas de costos, los mismos problemas de congestión? Creo que puedo ayudar a explicar esto un poco con una historia. A mediados de la década de 1970, un economista llamado Alfred Kahn tuvo la oportunidad de aplicar un concepto económico llamado fijación de precios sobre coste marginal al mercado minorista de electricidad aquí mismo en el estado de Nueva York. Y más tarde, como parte de la administración Carter, aplicó el mismo concepto en la desregulación de las aerolíneas a la venta de asientos de aerolíneas. Ahora, Kahn teorizó que la fijación de precios sobre costes marginales crearía un sistema de mercado basado en precios económicamente eficiente para la asignación y el racionamiento de recursos limitados. Volveré al aspecto del racionamiento en un segundo. ¿Pero qué significa eso? Son muchas palabras. ¿Qué es el coste marginal?
Es el costo de producir una unidad más o un incremento más de un bien. Un kilovatio más de energía. Una unidad más fuera de la puerta de la fábrica. Y para muchos mercados esto funciona muy bien. En la electrónica y la informática, por ejemplo. El coste de una unidad marginal, esa unidad más de producción, está significativamente por debajo del costo promedio de una unidad de producción. Se trata de economías de escala. Pero para un recurso limitado, la fijación de precios de costo marginal tiene el efecto contrario. Hace subir los precios. Hace subir la volatilidad, tratando de obtener un kilovatio más de energía para mantener el aire acondicionado en funcionamiento durante una ola de calor y evitar un apagón continuo. Comprando un asiento de avión más, el último en un vuelo de travesía en un fin de semana festivo. Y cuando esos recursos se asignan por completo al mercado, cuando no hay capacidad disponible, los precios se disparan y la volatilidad se vuelve completamente impredecible. Ves a los consumidores compitiendo entre sí por esos recursos, tratando de comprárselos unos a otros. Ves esto en el mercado de la electricidad. Lo ves cuando intentas comprar billetes de avión para el fin de semana del 4 de julio. Y lo ves en el mercado de gas de Ethereum. ¿Por qué sucede esto así? Permitidme haceros una pregunta. ¿Por qué estamos hoy aquí? Tal vez sea demasiado amplia. ¿Por qué Polkadot? Para nosotros, en Unfinished Labs, nos proporciona las herramientas específicas para resolver nuestros casos de uso. Nos permite pasar de un coste elevado, un mundo de alta volatilidad, a un recurso que se repone continuamente. Polkadot y Substrate crean un contexto, un framework, una fábrica de cadenas de bloques, por así decirlo, que nos permite forjar nuestras herramientas específicas especialmente diseñadas para los casos de uso que queremos resolver. Ahora bien, ¿podríamos utilizar una herramienta de propósito general para esto? Por supuesto que sí. La gente está resolviendo casos de uso similares a este en Ethereum hoy. Como mencionó Braxton, nosotros hacemos un prototipo de SNP en Ethereum. Pero las verdaderas preguntas son, ¿puedes hacerlo de manera eficiente y en un modelo de costo sostenible? Answer to that question, I would ask the folks that are competing to mint an NFT. Para responder a esa pregunta, les preguntaría a las personas que están compitiendo para mintear un NFT contra transacciones que transfieren millones de dólares en valor, digamos de Ethereum, entre individuos. O transacciones que prestan rápidamente decenas de millones de dólares en composiciones complejas de DeFi. Solo los casos de uso que son los más valiosos pueden sobrevivir a esa dinámica. Todas las demás actividades, todos los demás casos de uso, toda la innovación se ve exprimida por este precio de costo marginal. Ahora bien, no compramos acciones, casas, automóviles, bellas artes y cajas de Cheerios en el mismo mercado. Los mercados tienen estructuras particulares, dinámicas particulares.
tienen una economía particular y tienen incentivos particulares. Braxton mencionó antes que observamos más de 30 blockchains como parte de nuestro proceso de evaluación de la cadena. Y esto es lo que reconocimos cuando miramos todas esas blockchains. Polkadot y Substrate nos dieron las herramientas que necesitábamos para resolver nuestros casos de uso específicos, que en nuestro caso son las redes sociales. Nos permite centrarnos en precios de transacción de baja volatilidad y modelos de escala específicos de dominio al poder integrarnos con la Relay Chain y su comunidad de validadores. Nos permite crear modelos de incentivos específicos para nuestra comunidad de poseedores de tokens, porque esos modelos de incentivos no tienen que ser los mismos que los que respaldan las finanzas, o los juegos, o el arte. Nos permite tomar casos de uso de cadenas específicas y convertirlos de costos operativos, es decir, tarifas de transacción, en costos de capital, es decir, inversiones en el ecosistema que estamos tratando de crear. Y en esta gran comunidad de parachains, cada una de estas soluciones específicas a problemas específicos, podemos cooperar en lugar de competir para crear soluciones aún mejores. Nosotros, en Unfinished Labs, no tenemos que implementar NFTs o tokens de estilo RC20 o incluso SSIDs. Podemos aprovechar las implementaciones que ya están disponibles y no tenemos que superarlas por espacio de bloques. Así es como estamos construyendo Frequency. Y esa es la razón por la que estamos construyendo Frequency en Polkadot. Frequency es la primera implementación de producción, la primera manifestación de producción del protocolo de redes sociales descentralizadas. Creemos que este trabajo, de DSNP, es uno de los proyectos de infraestructura pública más impactantes e importantes de nuestro tiempo, porque integra la funcionalidad social en la propia web. Y no tenemos que esperar años para que se construyan las herramientas o para que las cadenas estén listas para ejecutarlas. Podemos construirlas hoy con Polkadot. Gracias. Haremos nuestro crowdfunding para nuestro slot muy pronto, así que podéis seguirnos. En la siguiente diapositiva creo que os dice dónde. Aquí están todas nuestras redes sociales. Seguidnos allí. Pronto sabréis más de nosotros. Nos encantaría que os unierais a este movimiento porque creemos que somos solo algunas de las personas que catalizan un movimiento mucho más amplio para cambiar la web. Gracias, chicos. Creo que tenemos un par de preguntas si tenéis unos minutos. También tenemos un micrófono dando vueltas por si alguien en el público tiene una pregunta. Pero tenemos algunas en la aplicación. La primera es si tal vez podríais explicar un poco sobre la superposición y la relación entre Frequency y Project Liberty. Claro, puedo responder yo a eso. Cuando nos dispusimos a hacer este proyecto, desde mi punto de vista, y creo que el de Harry, pensamos mucho en ello como tecnólogos sobre este protocolo frente a las plataformas. Una vez que empezamos a trabajar con Frank McCourt, encontramos un aliado que también era un pensador conceptual muy fuerte que podía ver esto como nosotros. Y rápidamente nos dimos cuenta de que se trataba de algo más que la tecnología. También se trata de la separación de poderes. La descentralización no se trata solo de los aspectos operativos de blockchain. También creemos que es importante separar la gobernanza del dominio de los tecnólogos, como yo y como Harry, y comenzar a observar las escalas interseccionales con filósofos y politólogos.
Entonces, Project Liberty se amplió para respaldar una vía tecnológica que estamos impulsando con mucha gente realmente talentosa. Algunas de ellas están aquí, veo a Indy allí y a otros. Estamos manejando esa vía, pero hay una vía de gobernanza que está anclada en torno a McCourt Institute, que se lanzó con Sciences Po y Georgetown para analizar la gobernanza de estos sistemas con escalas interseccionales aplicadas. Y también nos dimos cuenta de que la tecnología es solo una herramienta. Puedes usar un martillo para construir una casa o para matar a alguien. Así que también hay un componente de movimiento que se centra más en los aspectos culturales de cómo se desarrolla esta tecnología. No queremos dejar eso al azar, y por tanto Project Liberty es un paraguas sobre una vía tecnológica, una vía de movimiento y una vía de gobierno, todas trabajando en conjunto. Una de las preguntas de esta lista la has respondido hace un momento. Mencionaste que el préstamo colectivo sería pronto. La gente se pregunta cuándo se lanzará. Y os va a llegar 1.000.000 de veces más, estoy seguro. Así que diremos pronto con marca comercial. Creo que una que podría estar más en la dirección tecnológica. ¿Podéis explicar más sobre cómo funcionará el almacenamiento de datos en el sistema? Claro, una de las cosas que más nos gusta sobre el modelo de Parachain es que puedes personalizar no solo los datos, como puedes hacer en un contrato inteligente, sino los modelos de incentivos y la propia funcionalidad de la cadena a las necesidades específicas. Entonces, para nuestros casos, hemos tomado un enfoque híbrido de los conjuntos de datos. Algunos datos están en cadena, algunos de los datos más importantes están en cadena. Una representación de la identidad social, que es algo menos que un SSID, pero nos da los nodos para conectar un grafo. El propio grafo tiene una estructura en cadena con elementos privados y públicos que permite un nivel de composición. Y luego los componentes de mensajería de las redes sociales, donde eso está principalmente fuera de la cadena, con la confianza anclada en la propia cadena a través del procesamiento por lotes y otras tecnologías.